Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Lo que les voy a revelar hoy en este video es fascinante y los va a dejar en shock. Y yo creo que quizás no lo han escuchado en ningún lado antes. Y esto lo descubrí a través del estudio que hice la semana pasada para el video de la porción del Antiguo Testamento de la Torá hebrea del Shabbat último, que es el comienzo del libro Éxodo, Shemot en hebreo. Y lo que me gusta de esto es que junta los dos temas que me encantan, que uno es la salud y nutrición, y el otro es el descubrimiento de los secretos escondidos en la versión hebrea del Antiguo Testamento, que cuando uno analiza las palabras puede descifrar y sacar conocimiento que se pierde en todas las traducciones. Sé que hace bastante que no subo contenido de salud y nutrición porque estoy de viaje y eso consume mucho tiempo, pero no se preocupen que pronto estaré trayendo mucho más contenido de salud y nutrición. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Primero, los que no vieron el video anterior los invito a verlo porque ahí explico mucho del contexto. Pero en resumen, hablamos del libro Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. ¿Y qué ocurre en este libro? En este libro se describe en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la Biblia, el comienzo de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. ¿Qué ocurrió? Que aparece un nuevo faraón, así empieza el libro. Hay un nuevo faraón en Egipto y dice que no reconoce a Yosef. Es decir, Yosef ya había fallecido, pero este faraón se olvida del mérito y el crédito de Yosef y el pueblo hebreo. Porque ¿qué había pasado? Años antes, el faraón anterior había tenido los famosos sueños con las vacas gordas y las vacas flacas, los cuales él no sabía descifrar, y se enteró de que había un preso hebreo en la cárcel que tenía el talento para descifrar sueños, y lo hace llamar, y así fue que Yosef le explica que al parecer venía una enorme hambruna de 7 años, o sea, primero 7 años de abundancia, las vacas gordas, y luego 7 años de hambruna. Y el faraón tuvo una actitud muy noble que fue escucharlo, porque imagínense, era un preso y era hebreo, y en esa época se consideraba a los hebreos en Egipto como algo muy inferior. Y lo más interesante fue que el faraón fue tan noble que no solo que lo escuchó, sino que lo puso como número 2 de él en el reino, en el imperio egipcio, y lo convierte en una especie de ministro que va a administrar primero todo el almacenamiento de alimento durante los 7 años de abundancia y luego toda la gestión del alimento durante la época de la hambruna. Y el resultado de todo eso fue que Egipto se hizo un imperio mucho más poderoso de lo que era antes, porque tenemos que entender que todos los demás imperios de la zona no habían tenido ese sueño de las vacas gordas y flacas y no sabían que iba a venir una gran hambruna. Entonces nadie se preparó. Y lo que ocurrió cuando comenzó la hambruna es que todos los pueblos vinieron a Egipto sabiendo que ahí había mucho alimento. Primero comenzaron a comprarlo con oro, con plata, con otro tipo de bienes. Luego, cuando se les acabó el dinero, comenzaron a entregar su ganado. Cuando se les acabó el ganado, entregaron sus tierras y al final tuvieron que entregarse ellos mismos como esclavos. Entonces, el final de ese proceso fue que Egipto creció enormemente a nivel de terreno y a nivel de riqueza, y a nivel de poder, porque todos los demás pueblos de la zona estaban esclavizados dentro de Egipto. Imagínense el resultado de todo ese proceso solamente por haberse preparado de antemano. Interesante, ¿no? Pero en el comienzo del libro Éxodo, Shemot en hebreo, la historia da un vuelco. Es decir, claramente aparece en el texto que el nuevo faraón no reconoce a Yosef. O sea, se olvida del mérito y el crédito que tenía su pueblo, el pueblo hebreo, que había venido a Egipto también con la hambruna, y hasta le teme al pueblo hebreo porque ellos se multiplicaban muchísimo, eran muy fértiles,
se dice que cada mujer embarazada que daba a luz tenía de 6 a 8 niños. Entonces el pueblo hebreo crecía exponencialmente. Y el faraón empezó a temerles y decide tomar medidas para evitar que el pueblo hebreo siga creciendo. Y una de las medidas fue generarles mucho estrés para que pierdan la fertilidad. Y vamos a ver en el texto de la Biblia cuál fue la primera medida para generarles ese estrés, es decir, intentar arruinarles la salud, más o menos. Entonces vamos a leer primero la frase en hebreo, el versículo donde se explica sobre esta medida, y ahí aparecen los secretos fascinantes que quiero compartirles hoy. Hablamos de Éxodo 1, versículo 11. Primero se los leo en hebreo porque ahí están las claves del contenido de hoy, y luego, por supuesto, se los voy a traducir al castellano. Dice así: Shemot 11 dice: Vayasimu alav sarei misim leman anato besabaltam vayavan arei miskenot le paró et pitom et Ramsés. ¿Qué quiere decir eso? Primero vemos que aparece la palabra Ramsés, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir: y pusieron sobre él, sobre el pueblo hebreo, gerentes de impuestos. O sea, primero que les empiezan a cobrar impuestos. Y luego, para hacerlos sufrir, harán que ellos construyan ciudades de almacenamiento, que la palabra almacenamiento, ya lo aprendimos en el video anterior, quiere decir también sufrimiento, o sea, ciudades de sufrimiento que se llamaban Pitom y Ramsés. Esos son los nombres de las ciudades, Pitom y Ramsés. Y aquí están las primeras claves que les voy a descifrar de este texto, que son los nombres de estas ciudades. O sea, nosotros conocemos la palabra Ramsés como nombre de un faraón, pero vemos que aquí también aparece, vamos a entender lo que significa la palabra Ramsés. Pero vamos a analizar primero el nombre de la ciudad Pitom. Y aquí quiero recordarle a la gente que es nueva en este canal que en hebreo podemos analizar las palabras de diferentes formas. Primero podemos descomponerlas en las palabras que se esconden dentro de una palabra, y también podemos identificar la raíz y empezamos a encontrar ahí secretos ocultos en cada palabra. Entonces la primera palabra Pitom se puede dividir en dos palabras, una es pi y otra es tom, lo vemos en la pantalla. ¿Y qué quieren decir? La palabra pi quiere decir boca y tom quiere decir inocencia. O sea que podemos entender que lo que quiere decir Pitom es boca inocente. ¿Y qué hace la boca? La boca primero habla y también ingiere, ¿no es cierto? La boca traga y es la entrada a nuestro sistema digestivo. Entonces podemos también entender que esto viene a ser alguien que traga sin conciencia, es decir, sin pensar esto es bueno o esto es malo. Eso quiere decir mala alimentación. ¿Y qué quiere decir la palabra Ramsés? Ahí la vemos escrita en la pantalla. Ra quiere decir malo o mal, y masas, ses, o sea, en hebreo es mem samech samech. Primero que en hebreo la palabra masas es el nombre de uno de los intestinos del rumiante. Entonces vemos que tiene que ver con digestión. ¿Y qué otra cosa quiere decir la palabra mem samech samech? Quiere decir disolvente. Viene de la raíz sisa, toses, que quiere decir algo efervescente o algo que disuelve. Entonces vemos que esta palabra puede descifrarse como mala digestión. ¿Qué les parece? Y las dos ciudades que el faraón quiere que se construyan para generar sufrimiento al pueblo hebreo se llaman boca inocente y mala digestión. ¿Qué les parece? O sea que vemos que hay una íntima conexión entre ellas. Y ahora vamos a hablar de qué explican los grandes maestros de la Kabbalah sobre estos dos nombres. Lo que explican los grandes maestros de la Kabbalah es que la esclavitud del pueblo hebreo comienza con la construcción de esas dos ciudades. Pero ahí hay un significado mucho más profundo, porque
lo que habla la Cábala es que esto significa la esclavitud del espíritu. ¿Y cómo se genera la esclavitud del espíritu? Primero, creando el cuerpo. O sea que el espíritu era un ente libre, o es, por supuesto, un ente libre, y el cuerpo viene a encerrarlo. O sea que ya comienza una especie de esclavitud. Y si a eso le agregamos una mala alimentación, ahí sí que se genera esclavitud total. Porque si profundizamos un poquito más en el tema espiritual y hablamos de una perspectiva en varias religiones que habla de que en este mundo el ser humano fue creado para ser la presencia divina en el mundo, es decir, traer la divinidad al mundo físico. Si nosotros corrompemos el cuerpo a través de una mala alimentación, lo que vamos a hacer es esclavizar al espíritu, es hacer todo lo contrario de lo que teníamos que hacer desde el principio, que es tener una especie de templo sagrado en el que habite el espíritu, pero en un equilibrio de salud física, mental y espiritual, pero a través de la alimentación, es decir, pitom, la boca inocente que ingiere cualquier cosa, y una mala digestión, ramses, va a ocurrir todo lo contrario de lo que era la intención en el principio. Es decir, en vez de ser el espíritu libre que habita en un cuerpo sano en este mundo, va a ser un cuerpo enfermo que esclaviza al espíritu. Y ahora hablemos un poquito del tema salud y nutrición, porque todos sabemos que mucha gente quiere mejorar su salud, llegar a metas como por ejemplo tener más energía, más masa muscular, tener mejor cabello, tener mejor piel, etcétera, etcétera. Y lo hace ingiriendo suplementos, por ejemplo, de calcio, magnesio, vitaminas, lo que sea, y cree que así va a mejorar su situación. Pero la verdad es que no es así, porque el factor principal aquí es la digestión, porque tú puedes ingerir, por ejemplo, alimentos muy sanos y ricos en todos esos componentes que tú quieres, pero si tu sistema digestivo no es capaz de descomponer el alimento para extraer ese calcio, ese magnesio, esas vitaminas, etc., entonces eso nunca va a llegar al lugar correcto en tu cuerpo para poder regenerarlo. Porque, por ejemplo, para tener un cabello sano, necesitamos que llegue a la célula y así se va regenerando. Pero si el aparato digestivo no te funciona bien, no importa lo que ingieras por boca, no va a llegar al lugar que tú quieres que llegue, que puede ser el tejido de tu piel, puede ser el tejido de tu cabello, puede ser tu masa muscular. Entonces, ahí llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema digestivo funciona bien o no? ¿No es cierto? Bueno, para eso voy a citar a una persona muy especial, que es Jesucristo, que fue Jesucristo, que dijo: por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Tu piel, tu cabello, tu masa muscular, tu nivel de energía, tu estado de ánimo, esos son los frutos. O sea, si todos ellos están en forma óptima, quiere decir que tu sistema digestivo funciona bien, muy simple. Y si no están en forma óptima, quiere decir que tu sistema digestivo funciona mal. Ramses, ahí está, el sistema digestivo. Entonces, eso es lo que tienes que curar. ¿Y cómo se cura? Me vas a preguntar, ¿no es cierto? Se cura con la alimentación correcta. Y sobre eso, si te interesa aprender, tenemos la serie de clases con Loli Curto, la experta en nutrición medicinal, que cada clase es un tema completo sobre, primero, qué dejar de hacer mal. Ahí está Pitom, la boca inocente que hace todo mal, ¿sí? Dejar de hacer todo lo que hacemos mal, que es el 90% de los motivos por los que estamos mal, es por lo que hacemos mal. Eso es antes de empezar a hacer bien las cosas, que es alimentarnos de lo correcto. Y luego en las otras clases vas a aprender de qué comer, de qué alimentarte para empezar a regenerar tu cuerpo, para ya tener la salud óptima en todos los aspectos de los que hablé, que son
piel, cabello, estado de ánimo, masa muscular, todas tus metas a nivel de salud, ni que hablar del peso correcto, ¿no es cierto? Entonces, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, los invito a dejar comentarios, a mí me encanta leerlos. No puedo prometer contestar a todos porque son muchísimos comentarios. Luego les pido que me dejen un like, que compartan este video porque yo creo que aquí hay mucho contenido que le va a interesar a mucha gente. Y por último, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo sobre temas de actualidad, donde doy mi opinión sobre lo que pasa en el mundo hoy. Creo que ahí hay mucho contenido que les va a interesar. También pueden interactuar conmigo directamente. Ya he conocido a mucha gente a través de mi comunidad privada. Entonces les dejo abajo el enlace para poder unirse. Y los dejo por ahora hasta el próximo video con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.